bendición y la paz del único Dios verdadero, del Padre del Señor Jesucristo, el Creador de todas las cosas, sea sobre su vida. Agradecido del Señor de poder encontrarme acá, en esta nueva oportunidad de poder transmitir un mensaje, de poder compartir algunos pensamientos en torno a la voluntad del Señor, en torno a la palabra de Dios, que surgen del mensaje que la propia palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Estamos, el mundo entero prácticamente recuerda y celebra lo que se acostumbra llamar la Semana Mayor para la cristiandad, la Semana Santa, como también se la acostumbra llamar. Esa última semana donde el Salvador entró a la ciudad y estuvo allí esos días antes de ser crucificado. Hoy particularmente tuvo lugar esa llamada entrada triunfal, como aparece en muchas de nuestras Biblias, la entrada triunfal en Jerusalén. Y no porque haya sido el resultado de una conquista, de un triunfo en una batalla, pero más por el hecho de que el rey entraba a la ciudad santa y entraba rodeado, bañado de voces de alegría, de júbilo, de proclamaciones de alabanza, y él las recibía con agrado, y él las recibía gustosamente. Y aquellos que se molestaron por este tributo que a él se le ofrecía, a unos de esos grupos, él les dijo incluso, si estos callasen, las piedras proclamarían, las piedras hablarían. Un poco entonces recordamos hoy ese hecho. La ciudad estaba conmocionada, ese domingo toda la ciudad estaba conmocionada, la ciudad de Jerusalén, la capital. Jesús, el profeta de Galilea, finalmente venía de una forma distinta a la ciudad. No era la primera vez que él entraba a la ciudad, pero sí la primera en ese contexto y de esa forma, con todo ese movimiento de respaldo popular. Y quizás algunos se preguntarían, ¿será que ahora sí? ¿Será que ahora sí viene a proclamarse como Mesías, a proclamarse como Rey? En todo caso estaba recibiendo, repito, un reconocimiento muy particular, muy significativo. No debería quizás llamarse Domingo de Ramos. Tal vez debía llamarse Semana de la entrada del Rey, Domingo del Rey, Domingo del Rey en el Pollino.
porque precisamente lo que estaba teniendo lugar, la palabra que se estaba cumpliendo, la palabra específica que se estaba cumpliendo con la entrada del Señor Jesucristo, ese domingo era la palabra que el profeta Zacarías había dicho, que el rey vendría a la ciudad montado en un hijo de asna, en un pollino. Precisamente, entonces el mensaje de la profecía que se estaba cumpliendo esa mañana era que el Mesías vendría montado en un pollino. Los ramos que cortaron las personas y tendieron a lo largo del camino, los mantos que colocaban para como tributo de honor al Señor, que eran gestos adicionales, formaban parte de todo el cuadro del contexto, pero la profecía específica estaba relacionada era con el pollino, que el Salvador venía manso y humilde, montado sobre un pollino, un pequeño borrico. Zacarías 9:9. Y pienso que la mayoría de las personas que estaban allí presentes estaban ignorando que delante de sus propios ojos se estaba cumpliendo la voluntad de Dios, que ante sus propios ojos estaba cumpliéndose aquella profecía que estaba registrada en el rollo de Zacarías, que no tenían ellos conciencia de que la voluntad de Dios esa voluntad por tanto tiempo esperada, se estaba cumpliendo delante de ellos. De la manera más coloquial, de la manera más hasta pueblerina, diríamos, podría decirse, de la manera más insospechada, pero allí delante de ellos se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y yo quisiera en esta oportunidad que reflexionásemos un poco acerca de la voluntad de Dios y cómo esta voluntad maravillosa, altísima, perfecta, sabia y conveniente está relacionada, viene a nosotros, está relacionada con nuestro vivir, pero que generalmente nos cuesta mucho entender la voluntad de Dios, comprenderla, aceptarla incluso. A todos, sin excepción. A todos los seres humanos, sin excepción. Hay momentos, hay etapas en nuestra vida en las que la voluntad de Dios se nos vuelve, si no incomprensible, muy dolorosa, muy difícil o muy cuesta arriba. Pero hay momentos, hay etapas en nuestra vida, hay tiempos en nuestras vidas en los que la voluntad de Dios nos desconcierta, nos asusta. Con todo y todo, sigue siendo esa voluntad buena, conveniente, sabia, lo mejor de lo mejor para nuestras vidas.
pero nos coloca en esos momentos, en esos tiempos, como decir, entre la espada y la pared. Lo mismo sucedió con el Señor Jesucristo y con todos sus discípulos y con todos los servidores del Señor, y lo mismo sucede con todos los hijos de Dios, y ha sucedido y continuará sucediendo mientras estemos en este mundo. La primera afirmación que podemos decir entonces con relación a la entrada del Señor Jesucristo ese domingo a la ciudad de Jerusalén es que la voluntad de Dios se cumple, sea que la esperemos o no, sea que la entendamos o no, sea que estemos conscientes de que se está cumpliendo o no estemos conscientes de ello, la voluntad de Dios igualmente se cumple, no se detiene. Dios no espera que nosotros entendamos para Él hacer su obra. La voluntad de Dios no se detiene hasta que nosotros la comprendamos o estemos conscientes o caigamos en cuenta para entonces ejecutarse. No, la voluntad de Dios continúa, la voluntad de Dios va al ritmo que Dios mismo le ha establecido, y sea que nosotros la comprendamos, la entendamos, la veamos, o sea que nosotros estemos totalmente cerrados a ella, la voluntad de Dios va desarrollándose, va cumpliéndose, va teniendo su cumplimiento. Bendito sea el Señor por ello. Que Dios no tiene que esperarnos a nosotros para realizar su obra. Si así fuese, imagínese dónde nos encontraríamos. Pero debemos alabar el nombre de nuestro Dios, de que Él, tomándonos en cuenta, sin embargo, no detiene su obrar, no detiene el ritmo de su actuar y ejecuta su voluntad en este mundo. Bendito sea su nombre. Permítame ubicar algo acá. En segundo lugar, leemos en los evangelios que estas personas recibieron al Señor Jesucristo con gran alegría. Y era tal la efusividad que cortaron ramos, asumimos mayoritariamente que eran palmas, aunque los evangelios no dicen que eran palmas, pero eran ramos de los árboles, dicen, y los colocaron a lo largo del camino. Y otros llevaban sus mantos y se quitaban sus mantos, sus túnicas, y colocaban los mantos como alfombra por donde habría de pasar el Señor Jesucristo con su pollino. Y otros proclamaban alabanzas a Dios y proclamaban hosanas, hosanas al Hijo de David. Y esas proclamas eran mesiánicas en el sentido de que el Hijo de David era el Mesías. El Hijo de David era quien habría de venir, el rey prometido de tiempo atrás. De manera similar, yo digo que hoy nosotros estamos llamados a darle al Señor el reconocimiento que únicamente Él merece. Él es el Rey eterno, el Mesías, el Rey y Salvador eterno, nuestro Redentor, el Redentor prometido desde allá, desde el Génesis mismo, el Redentor prometido. Y hemos de alabar a Dios nuestro Padre, y hemos de alabar a nuestro Señor y Rey,
que hasta nosotros llegó su salvación. Yo no sé si esas personas en verdad entendían lo que sucedía o si solo se sumaban a la multitud, se sumaban a la algarabía, se sumaban a la conmoción, pero de una forma u otra estaban participando con sus acciones en el quehacer, en el cumplimiento de los propósitos y de la voluntad de Dios. Y con sus proclamas y con sus alabanzas y con sus tributos, con su reconocimiento, estaban proclamando lo que los mensajeros del Señor habían dicho que habría de ser proclamado acerca del Salvador. Nosotros que estamos en esta tierra puestos para proclamar la grandeza de Dios, la gloria de Dios, la sabiduría de Dios, la misericordia de Dios. Y aún las personas que rechazan el reconocimiento de Dios, el querer honrar intencionalmente a Dios, aún esas personas que se niegan a dar a Dios la honra debida a su nombre, aún ellos en su vivir, con su vivir, están proclamando, aunque no lo quieran hacer, están proclamando que Dios es sabio, que Dios es fuerte, que Dios es un Dios de propósitos, que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo, que Dios es justo. Porque no hay una persona, no hay un ser, no hay una criatura en todo este universo, en toda la creación, no hay algo que en esta creación, que en todas las galaxias, que en todo lugar, que no esté proclamando de alguna manera la obra, la grandeza de Dios. Y hoy nos encontramos nosotros acá, año 2025, y nosotros también estamos acá, lo entendamos o no, lo comprendamos o no, nosotros estamos también proclamando los propósitos, la voluntad del Señor. Y estamos llamados, mejor, estamos invitados a hacerlo con entendimiento. Estamos invitados a hacerlo con intencionalidad, a hacerlo con emoción, a hacerlo con el corazón, a hacerlo no de palabras, sino hacerlo con el corazón también, hacerlo no como algo superficial y ligero, sino como que si eso es lo más importante de nuestra vida, hacerlo como que, bueno, voy a salir de esto ya para cumplir, sino para hacerlo como que esto es mi vivir. En esto consiste mi vida, en darle a Él la honra debida a su nombre, en proclamar sus hosanas, en proclamar sus grandezas, en proclamar su majestad. En tercer lugar, allí tenemos un cuadro general de lo que sucedía en los evangelios, la descripción. El Señor va entrando,
multitudes que se agolpan a lo largo del camino, colocan ramas, colocan mantos, cantan o alaban o gritan o hacen proclamas en voz alta, pero no se nos dan nombres de nadie. No se nos dan nombres de particulares, de ningún particular, ni hombre, ni mujer, ni niño, ni líder religioso, ni siquiera de los discípulos. No hay nombres de nadie. El único nombre del cual tenemos referencias del Señor, la única individualidad que destaca en todo ese relato, en todos esos pasajes, es el Señor Jesucristo. Bendito y glorificado sea su nombre. Y nuevamente eso nos lleva a la relevancia de esto, de todo esto, ¿no? De lo que sucedía, de lo que significaba, de lo que sigue significando y de quién es el centro y dónde estamos nosotros y dónde están todas las cosas y quién está por sobre todas las cosas. El Señor llega con una misión a Jerusalén, está haciendo su entrada, va a estar allí esa semana, pero Él sabe a qué va. Él sabe a qué ha venido a esa ciudad. Es domingo. Es domingo. El viernes estará colgado. El viernes estará colgado. Es domingo y está siendo elogiado y alabado. Pero ya el miércoles y el jueves ya todos le habrán dejado y le habrán abandonado. Y ya uno de los suyos le habrá entregado. Y finalmente, en aquella noche, todos correrán y escaparán. Y quedará solo. Pero a eso Él ha ido. Y Él sabe lo que le espera. Y estamos hablando de la voluntad de Dios. Y Él sabe que la voluntad de Dios para Él no va a ser que viva, por lo menos en esa etapa en Jerusalén, entre proclamas de alabanza y solamente elogios, sino que Él sabe que le toca una etapa muy dura, la más difícil en los próximos 5 días por venir. Y Él entiende de que esa es la voluntad de Dios para Él. Permítame, disculpe. Ese domingo fue el inicio de la semana más difícil, la semana terrenal más difícil para nuestro Salvador. Creo que se puede decir de esa forma. Y cuando pensamos en nuestras vidas, quizás deseemos y quizás llegamos a pensar que todos los días deberían ser iguales, pero se nos está olvidando algo cuando pensamos de esa forma. No hay nada que se repita en este universo que Dios ha creado. En estos días conversaba con mi pequeña nieta
de casi 7 años de edad, muy conversadora y muy detallista y analista saca relaciones. Pero llegamos a este punto de que no hay nada que se repita, nada que sea igual en esta creación de Dios. Absolutamente nada. En ninguna esfera. Las gotas de lluvia todas son distintas. ¿Qué decir de los seres humanos? ¿Qué decir de las características? ¿Qué decir de nuestros cabellos? Por lo que nosotros consideremos. En los cielos mismos, las nubes en los cielos cada mañana, y colocásemos y los grabásemos todos los días a ver si en alguna mañana se repite la disposición de las nubes. No, no se repite. Nada se repite, nada es igual. Todo siempre es distinto, todo siempre es distinto. Pero nosotros esperamos que los días sean iguales. Que nuestros días sean, no tener que luchar con ciertas luchas, con tantos problemas en el día a día, qué sé yo. Pero todas las cosas son distintas. Todas las cosas en nuestro vivir es distinto, son diferentes. Y nuestra propia vida, aunque estemos en Cristo, nuestro vivir en Cristo va cambiando, va pasando por distintas etapas. Y en nuestro vivir en Cristo hemos de atravesar una multitud de experiencias, de vivencias, estemos o no estemos de acuerdo, las deseemos o no las deseemos. Eso no viene al caso. Nos tocará pasarlas. ¿Por qué nos tocará pasar? Porque nuestro Padre que está en los cielos así lo determinó. Y Él en su soberana voluntad para con nosotros ha determinado que tenemos que pasarlas. Las llamemos escuela, las llamemos formación, las llamemos voluntad divina, como querramos. Tenemos que pasarlas. Y forman parte, repito, de la voluntad de Dios para con nosotros. Pero allí es donde a veces comenzamos. Pero voy a acomodarme un poco mejor acá. Pero un momento. ¿Me quiere decir que la voluntad de Dios puede significar de que la voluntad de Dios puede comprender de que yo tenga que atravesar una enfermedad? Yo no creo que Dios quiera que yo pueda enfermarme. O yo no creo que Dios quiera que yo tenga un sufrimiento. O yo no creo que Dios quiera que yo tenga que padecer algo, tener un padecimiento. Ese es el asunto. Allí es donde comienza a complicarse el problema. Porque nos han vendido la idea en los últimos años, no hace tanto, pero en los últimos años, en las últimas 4 o 5 décadas para acá, quizás, no mucho más allá, se ha estado vendiendo y popularizando la idea de que la voluntad de Dios es solo éxito, prosperidad, comodidad, satisfacción, que tú te sientas bien, que tú te sientas cómodo, que tú te sientas a tus anchas, que tú te sientas que tú eres un rey, que tú vivas como un rey, que tú no tengas ningún tipo de padecimiento, ningún tipo de incomodidad, porque el Señor te redimió de todo eso y tú tienes que disfrutar ahora de la herencia.
y con versículos bíblicos sacados de contexto y con medias verdades recortadas por acá, recortadas por allá y pegadas así arbitrariamente, de lo que fueron verdades, construyeron mentiras, y de lo que fueron parte de la palabra de Dios, de la bendita palabra de Dios, han sacado herejías, herejías, herejías destructoras. Que lejos de glorificar a Dios, lo que hacen es deshonrarle. Que lejos de edificar la fe de los santos, lo que hacen es envenenar, perturbar. Solo tendríamos que mirar a nuestro Salvador, lo que significó la voluntad de Dios para él. Solo tenemos que ver lo que significó la voluntad de Dios para él. Y lo que él dijo que significaría la voluntad de Dios para sus seguidores. Por supuesto, yo entiendo, el único redentor es Él, el único salvador es Él, el único que murió en una cruz para redimirnos de nuestros pecados es Él. Pero también entiendo y recuerdo, y está registrado, por ejemplo, en Lucas 9:23, que el Señor Jesucristo dijo que los seguidores de Él, que los que quisieran seguirle a Él, tenían que negarse a sí mismos, lo que sea que ello signifique, negarse a sí mismos, tomar su cruz, tomar una cruz cada día y después seguirle. También recuerdo que eso dijo Él. Que los que le siguen a Él entonces tenían que morir en una cruz. Y algunos murieron literalmente, muchos murieron, muchos cristianos murieron y han muerto literalmente sobre una cruz por causa de la fe de su Salvador. Y eso significó la voluntad de Dios para ellos. Eso significó la voluntad de Dios para ellos. De manera que, para no extenderme mucho, la voluntad de Dios que para el Señor, para nuestro Señor y Salvador, implicó sufrimientos, desprecios, insultos, menosprecios, burlas y una muerte terrible y vergonzosa sobre la cruz, tiene un reflejo. Esa muerte que vamos a recordar en estos días por venir de esta semana, para luego celebrar la resurrección gloriosa y poderosa de nuestro Rey, pero esa muerte del Señor tiene que tener un reflejo en nuestras propias vidas. Si la muerte del Señor Jesucristo no tiene un reflejo en nuestras vidas, es que no somos de Él. Pero si somos del Señor Jesucristo, la muerte de Cristo en la cruz tiene que tener un reflejo, un eco en nuestras propias vidas, en la forma como nosotros vivimos. Tiene que haber un eco de esa cruz de Cristo, de los sufrimientos de Cristo, del negarnos a la vida mundana y pecaminosa, en el hacer morir lo terrenal en nosotros. Tiene que haber un eco de eso en nuestro vivir, si somos de Cristo. Y las palabras del apóstol Pablo
tienen que ser más que un texto a recitar, sino una experiencia de vida. Y que nosotros también podamos decir, como dijo Pablo, nosotros, por nuestra experiencia, que estamos crucificados también juntamente con Cristo. Bendito el nombre del Señor por ello. El Señor también habló acerca de la voluntad de lo que sería lo que sucedería con los discípulos cuando Él fuese a entrar a esa etapa crítica de esos días. Recordemos, le dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí, todos, cada uno irá por su camino, me negarán, y sabemos de la negación de ellos, la reticencia de ellos a aceptar esas palabras. Decían, nosotros, no, Señor, jamás, nosotros nunca te vamos a negar. Pero el Señor, que conoce todas las cosas anticipadamente, sabía que eso sucedería y que Pedro caería y que Pedro luego sería restaurado y que luego de esa restauración él podría confirmar la fe de los hermanos. Y eso formaba parte de la voluntad de Dios para ellos. Eso formaba parte de la voluntad del Señor para ellos. Y que había un Judas que le habría de traicionar, porque esa traición de Judas formaba parte de la voluntad de Dios. Así tenía que ser. Se tenía que cumplir lo que Dios había dicho que se tenía que cumplir, que habría uno que le habría de traicionar. De manera que todo esto tiene que hablar, mis hermanos, tiene que hablar muy fuerte a nuestras vidas. Hay una voluntad de Dios para con nosotros, a la cual debemos abrir nuestros brazos, recibirla sin reticencias, aunque a veces nos asuste, aunque a veces nos intimide. ¿No se ha asustado usted ante la voluntad de Dios? ¿De verdad no se ha asustado nunca ante la voluntad de Dios? Yo me he asustado muchas veces ante la voluntad de Dios, ante las perspectivas de lo que podría ser la voluntad de Dios para mi vida. ¿A usted no le ha pasado? ¿Y si la voluntad de Dios fuese que yo muriese de una forma de la cual como no me gustaría morir? ¿Y si la voluntad de Dios fuese que yo atravesase un sufrimiento que no quisiese atravesar, pero esa fuese su voluntad? Y si la voluntad de Dios incluyese que tuviese pérdidas dolorosas en mis amados, claro, no nos vamos a detener a pensar y si fuese, solo quiero decirle que la voluntad de Dios, eso ha significado, esa ha sido la voluntad de Dios para millones de creyentes. Y si así fuese, estaría bien. Solo le estoy diciendo y confesando que cuando pienso en esas cosas, me intimida.
creo que a todos nos debería intimidar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es seria, es profunda, es grande, es un abismo. Y nosotros somos nada. Hoy estamos, como dice el salmista, y mañana no estamos. Hoy nos creemos fuertes, pero ya mañana estamos en una cama y no nos podemos ni mover. No somos nada, solo por la gracia, por la bondad, por esa buena voluntad de Dios que estamos en pie. Y estaremos en pie hasta que Él lo disponga, porque Él diga, ya tu tiempo terminó. Y cuando ya terminó, ya terminó. Bendito sea su nombre. Ahí estaban el Señor ante las perspectivas de la cruz. Allí estaban los discípulos ante la perspectiva del quebrantamiento, de que el pastor va a ser herido, porque así está escrito, el pastor va a ser herido y las ovejas se van a dispersar. Y ellos van a ser también quebrantados en todo ese proceso. Un proceso muy difícil para todos, hasta para el mismo Señor. Cuando está orando el Señor en Getsemaní dice, Señor, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Si es posible que no tenga que atravesar. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cuánto me angustio, dijo el Señor, de que eso se cumpla. Y cuando Pedro le dice, Señor, que nunca te pase eso, pues también lo reprende, apártate de mí, Satanás. Dice, esto me ha dado el Padre, a esto vengo. Que el mismo Salvador que marcó la pauta nos dé la valentía a cada uno de los que somos suyos, le dé la valentía a usted, me dé la valentía a mí, nos dé la valentía para seguirle, cualquiera sea la senda que nos tenga reservada y dispuesta para nosotros, la senda de su voluntad, de seguirle a Él, la senda de su voluntad, no la senda de la comodidad, no la senda de la falta de compromiso, del estar allí, de que me desentiendo y me lavo las manos. No la senda esa de la de Pilato, que se lavó las manos y dijo, hagan ustedes, no. La senda del compromiso para con el Señor y su reino, la senda del estar allí hasta lo último, hasta que el Señor lo disponga, la senda de pagar el precio que tengamos que pagar por ser del Señor. Por ser del Señor. ¿Hay un precio que pagar? Sí, claro que hay un precio por pagar. El Señor Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación. De eso no hay que pagar nada. Él lo pagó completo. Pero hay que pagar un precio por ser seguidor de Jesucristo y por ser hijo de Dios en este mundo. El que todavía no entienda eso no sabe de qué se trata el Evangelio. Pero hay que pagar un precio por ser cristiano. Y mientras más fiel usted se dispone a ser al Señor y a su Dios, el precio será más alto probablemente. Pero hay un precio que pagar por ser creyente. Que el Señor nos dé el valor para pagar ese precio y ir allá sin temor, ir allá con arrojo, ir allá con disposición, con la valentía que demostró nuestro Salvador. Bendito su nombre. Pues en la voluntad de Dios para con nosotros hay también un Getsemaní, como lo hubo para el Salvador, habrá un juicio, como lo hubo para el Salvador, hay una cruz también para con nosotros, como la hubo para con el Salvador. Es solamente, repito lo que ya dije, es solamente cosas agradables la voluntad de Dios para con nosotros. No. Hay muchas cosas buenas y yo cada noche, el Señor es testigo de que es así. Cuando antes de ir al descanso, que comienzo a darle gracias, encuentro que son demasiadas las razones por las cuales darle gracias a Dios.
sus bondades, sus bendiciones, sus favores, el bien que nos permite tener en un mundo tan caótico, en un mundo tan desastroso, pero la bondad de Dios adornando, haciendo la diferencia. Entonces, y además de eso, la bendición de Dios. Y además de eso, el que nos permite tener disfrute de tantas cosas. Son tantas las cosas que Dios nos permite disfrutar, que no son asuntos esenciales de la vida, que no son asuntos esenciales del Evangelio, de la salvación, pero Dios no nos permite disfrutar. Y disfrutamos de esas cosas en todas las áreas. Y gloria a Dios por ello. Pero que no pensemos, que no nos equivoquemos, que no pensemos equivocadamente que el cumplimiento de la voluntad de Dios es que se cumplan nuestros deseos. No. Puede que sí, que muchas veces o que algunas veces Dios nos dé el deseo de nuestro corazón. Pero la voluntad de Dios no es que todos nuestros deseos se cumplan. No puede ser. No será. Porque muchas veces nos vamos a encontrar deseando lo que no es. Y deseando lo que no es la voluntad de Dios. Y démosle gracias y gloria a Dios y alabemos su nombre cuando nos concede el deseo de nuestro corazón, porque en ese caso ese deseo fue agradable delante de Él. Pero no pensemos que la voluntad de Dios es cumplir nuestros deseos. Dios no es un genio, Dios no es el genio de la lámpara, Dios no es un mago, Dios no es aquel que viene aquí para complacencia, no. Él es el Dios soberano al cual debemos servirle, al cual debemos honrarle, a quien debemos adorarle y por quien debemos desgastarnos y honrarle con nuestro vivir. Bendito su nombre. En todo caso, cuando Él nos concede sus bendiciones y concede respuesta a nuestros deseos o satisface nuestros deseos, repito, es porque estos están en armonía con su palabra. Nunca dará algo el Señor ni hará algo en contra de su palabra, en contradicción a su palabra. Vivimos tiempos confusos, tiempos donde hay multitud de voces, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo dice tener la razón, sin importar el origen de su autoridad, la gente habla. Dicen que ellos tienen autoridad para opinar. ¿De dónde sacan su autoridad? El Señor Jesucristo habló. Su autoridad la sacó de las Escrituras y validó sus palabras con la muerte en la cruz, con su muerte y resurrección. Esa es la base, esa es la validación de sus palabras y mensajes. ¿Cuál es la validación del cristianismo? ¿Cuál es la validación del mensaje cristiano? La muerte de aquel que lo proclamó, su muerte y resurrección. Esa es la validación del mensaje cristiano. De allí la autoridad de las palabras del cristianismo. Nuestro Señor demostró su compromiso. No solo habló, sino que demostró su compromiso entregándose como se entregó por completo por aquellos a quienes había tomado para que fuesen suyos. No fue que se sacrificó por su mensaje, se sacrificó por usted, se sacrificó por nosotros, se sacrificó por los suyos, entregó su vida, el pastor entregó su vida por sus ovejas. Esa fue la figura. Él, como el buen pastor, entregó su vida por las ovejas. No fue que murió por sí mismo, no murió por sí mismo. No murió por defender sus palabras, no. Él sacrificó su vida por nosotros. Bendito sea su nombre, por siempre, por ello. Y allí demostró su compromiso, entregándose por nosotros. Pero su entrega
además de ser redentora y vicaria, su entrega además es la muestra más clara. Esa entrega del Señor es la muestra más clara y expresiva de cómo y hasta qué punto usted y yo debemos también entregarnos y responder a la voluntad de Dios. Voy a repetir esta última frase y con esto estaremos terminando. La entrega del Señor, no solamente esa entrega que se avecinaba en la cruz, no solamente habría de ser redentora y vicaria para rescatar y en lugar de, sino que también esa entrega del Señor es la forma más expresiva, más clara para manifestar, para demostrar, para indicarnos cómo usted y yo también tenemos que entregarnos y responder al amor de Dios. Entregarnos y responder a la voluntad de Dios. Responder y aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestras vidas. Sabe que podríamos pasar mucho tiempo, años de nuestras vidas, siendo renuentes a aceptar la voluntad de Dios. Sabe que podríamos pasar una gran parte de nuestra vida rechazando la voluntad de Dios, renegando de no querer aceptar la voluntad de Dios. Qué cosa tan triste sería eso, que viviésemos de espalda a la voluntad de Dios, no queriendo aceptar la voluntad de Dios, no queriendo aceptar lo que Dios ha dispuesto para con nosotros, pensando que no, Señor, y los planes tuyos no me gustan, yo tengo mejores planes para mi vida. No, Señor, eso que usted me está proponiendo, que yo veo que usted me propone, eso no lo quiero, yo quiero mejor esto por acá. Qué triste sería eso. Y qué lamentable al final. No habrá celebración, habrá lamento y tristeza si esa fuese la actitud. Porque la voluntad de Dios siempre será lo mejor. Aunque hoy nos pareciera que no, mañana veremos la voluntad de Dios que era lo mejor. Aunque hoy lloremos, mañana seguro celebraremos. Aunque hoy estemos tristes, mañana estaremos festejando. La voluntad de Dios, pues, es perfecta, es buena, es conveniente, es agradable. Bendito sea Dios por ello. Así lo dice Romanos 12:2. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor Jesucristo entró a Jerusalén para dar cumplimiento a esa buena voluntad de Dios, por difícil que iba a hacer. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca, produzca en nosotros un cada vez más fuerte deseo de vivir para Él, de vivir en su voluntad, de conocer mejor su voluntad para nuestras vidas y de responder a esa voluntad suya. Que el Señor te bendiga. El Señor que te ha llamado, que el Señor que te ha llamado para que le conozcas, que el Señor te bendiga con un cada vez
más profundo y fervoroso conocimiento de su voluntad. Bendito Señor y Dios, le agradezco en esta hora por su palabra, que siempre nos muestra, nos recuerda la obra suya en nuestro favor, una obra que nos trasciende, una obra que nos recuerda quiénes somos y quiénes llegaremos a ser por medio del Salvador. Gracias por habernos rescatado, por habernos salvado, por haber perdonado nuestros pecados en Cristo Jesús, pero gracias por esa obra de transformación permanente, continua, por ese obrar de su Santo Espíritu en nosotros, por esa gracia suya que es mayor, Señor, que nuestra debilidad, que nuestra flaqueza, por ese poder suyo que trasciende, Señor, nuestras limitaciones. Seremos, dice su palabra, hechos semejantes al Salvador. Ayúdenos a seguirle en la huella que Él marcó cuando iba en esa voluntad tan difícil que se presentaba ante Él. Ayúdenos a seguir sus pasos, Señor, también en esa senda, la senda de la voluntad difícil, la senda hacia el Getsemaní, la senda, Señor, hacia la copa amarga, la copa difícil, la senda hacia la cruz. También allí, Señor, está nuestro lugar. En Cristo Jesús le damos honor, le damos gracias, Padre, le damos alabanza. Amén y amén.